Buen día, estudiantes. A partir de este momento voy a socializar con ustedes la actividad que se va a desarrollar en en la segunda tarea del módulo número 4. Entonces, recordemos que estamos trabajando la parte avanzada. Ya iniciamos en una sesión anterior el módulo número 4, que fue con la tarea de repaso de temas vistos. Este repaso, pues, fue a manera de consolidación y afianzación de los temas que se habían trabajado porque a algunos no les fue muy bien en el examen. Entonces, debido a ello, pues se propuso esta tarea de refuerzo que se llama repaso de temas vistos. Ahora, hoy vamos a socializar nuestra segunda tarea que se llama ordenar. En esta tarea, pues ya vamos a encontrar la guía de aprendizaje que se las voy a mostrar. Sería esta. La van a encontrar ahí adjunta en sus plataformas. Consiste en hacer una tabla que lleve esta información que ustedes ven acá: nombre, peso, altura, edad, temperatura, y las siglas IMC, que son para calcular el índice de masa corporal. Eso es lo que quiere decir estas tres letras que están aquí. Entonces, dentro del requerimiento de lo que la guía nos pide, pues es hacer el procesamiento de la información a través del cálculo de ese IMC, que aquí les he dejado en la guía la fórmula de cómo lo vamos a trabajar. Seguido a ello, vamos a fortalecer la parte del ordenamiento de los datos. Entonces, existe una fórmula para ordenar de manera automática. Sin embargo, hay versiones de Excel que no validan esta fórmula. Entonces, les voy a explicar cómo hacerlo manual en caso de que los equipos donde ustedes estén trabajando no les valide la fórmula. Les vamos a presentar un ordenamiento por peso, por altura, por la edad, por temperatura. Entonces, esto lo vamos a subir, recuerden, a sus plataformas en el módulo número 4 y tarea número 2. Antes de iniciar con esta explicación, quiero por favor pedirles que estén al día en sus pagos de optativa. Recuerde que la optativa son 5 pagos en total en todo el semestre. En este momento ustedes ya deben tener cancelado el número 4. Les agradezco que por favor pues tengan un buen comportamiento de pago respecto a la optativa, porque eso me facilita el cargue de las notas. Hay algunos que no les he podido subir las notas porque no han realizado los pagos. Entonces, recuerden por favor la importancia de tener al día su pago para irles cargando las notas en la medida en que ustedes van organizando y subiendo sus talleres. Eh, yo les voy a dejar habilitada pues la plataforma hasta cierta fecha. Ya después del 23 empiezan a cerrarse en las actividades, empiezan a cerrarse pues ya lo que corresponde a las plataformas, porque yo debo hacer el cargue de notas. Entonces, les insisto, las notas van previo al pago que ustedes realicen. Si después que se cierre la plataforma y el módulo pues lo tengan perdido, de pronto por pago, porque no hicieron las actividades, yo ya no voy a poder modificarles esas notas y pues van a tener dificultades en el momento en que ustedes tramiten el certificado de notas final y tramiten su paz y salvo, porque pues no les pueden generar un paz y salvo con módulos perdidos. Entonces, por favor, les agradezco estén al día con sus 5 pagos de optativa. Si de pronto en algún momento pues no tienen el espacio para resolver todas las actividades, yo les dejo programada la nota para que si la planilla se cierra, ustedes ya tengan unas notas cargadas y cuando suban los talleres las notas se les actualicen. O sea, les dejo como un cargue previo de notas, pero pues sí necesito que estén los pagos al día. Esto para no perjudicarles el proceso más adelante, porque les repito, si la planilla se cierra porque la fecha se vence para el cargue de las notas y yo debo cumplir, sean los módulos aprobados o perdidos, debo cumplir en una fecha con el cargue de las notas. Si se cierran las planillas, yo ya no voy a poder pues hacer cambios porque pues, ya no está como tal habilitada la planilla para el cargue de las notas. Entonces, por favor, yo les agradezco. Recuerden que cuando les hago énfasis en los pagos son los de la optativa. Ustedes hacen 5 pagos de 20.000 pesos cada uno. A eso es que les hago referencia. Ya lo demás, algunos hacen acuerdos de pago, en fin, pero ya eso es un proceso que no me corresponde a mí. Bueno, ahora sí entrando pues en materia con el ejercicio,
como siempre lo he hecho. Hay un archivo ya digitado en Excel, pues por tiempo. Ya aquí tenemos la tabla y vamos a empezar a resolver. Entonces, aquí está lo que ustedes pues, deben digitar allá en Excel. Vamos a empezar con el cálculo del IMC, que es el índice de masa corporal. Aquí en la parte de abajo he puesto la fórmula de cómo se va a hacer ese proceso. Entonces, lo primero con lo que iniciamos es el signo igual. Lo primero con lo que iniciamos es el signo igual. Entonces, siguiendo el orden de la fórmula, dice que debemos agregar el peso. Le damos clic sobre el peso. Seguidamente viene una división, que es esta rayita llamada slash, que es el que me representa la división. Lo dividimos entre la altura multiplicada por ella misma, o altura al cuadrado. Entonces tomo la altura por la misma altura. Sería de esta manera. Mire, observen que en la fórmula dice que la altura es al cuadrado. El cuadrado es multiplicarla 2 veces por ella misma. Entonces, por eso observen que ahí me aparece C4 por C4, porque la altura la tengo registrada, la primera, en C, columna C, fila 4. Al presionar Enter, aquí me da una cifra. Pero observemos, esto lo quise trabajar así para que revisáramos la importancia de los paréntesis. Entonces, observemos acá nuevamente que me da 85. Si miramos, eh, aquí tenemos que poner dentro del paréntesis la multiplicación para que primero se realice la multiplicación y ya de ese resultado si logremos la división del peso entre la multiplicación que se da. Porque si no, la máquina o el equipo, el computador, él interpreta las instrucciones, es decir, las operaciones las interpreta de manera distinta. ¿Por qué? Porque él sigue la prioridad de los signos. En este caso, la división y la multiplicación tienen la misma prioridad. Ya esto lo habíamos trabajado en una clase anterior, que primero se resuelven matemáticamente los paréntesis, en segundo puesto están la división y la multiplicación, y en tercer puesto está la suma y la resta. Entonces, como aquí, por ejemplo, en esta que yo planteé aquí, no hay prioridad, entonces él lo primero que hace es dividir el peso entre la primera altura, o sea, lo que estoy señalando acá, y a ese resultado lo va a multiplicar nuevamente por la altura. Y es un error. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice claramente que debo multiplicar es la altura por la misma altura primero. Y luego ahí sí pues ya tendré un resultado y ahí sí empezamos en el orden que sería peso dividido entre lo que me dé por la altura. Entonces, para ello voy a poner o a fijar la multiplicación de la altura dentro de un paréntesis, así. Entonces, ¿qué hace la máquina en este momento? Viene y evalúa toda la condición completa. Como hay unos paréntesis, él resuelve esa operación del paréntesis primero, es decir, que hace esto primero, esta multiplicación, y me entrega un resultado. Ahora ese resultado pues lo tiene ahí guardado y seguidamente, como ya esto no aparecería así multiplicando, sino ya hay un resultado puntual, entonces ahora sí toma el orden. Diría el peso dividido entre ese resultado que ya previamente se había calculado. Al presionar Enter, observen que me da 31,22 y algunos decimales. Entonces miren la diferencia tan grande que había con la primera fórmula que nos había dado 85. Y la fórmula pues estaba bien planteada, solo que necesitábamos agregar los paréntesis para que la máquina evalúe la prioridad de los signos. Recuerden, primero se evalúan los paréntesis, esto ya lo habíamos trabajado en una clase anterior. Luego se evalúa la división, la multiplicación, la división, y en tercer orden iría la suma y la resta. Entonces, cuando son operaciones así mixtas como estas, bueno, aquí me genera un error por lo que estoy aplicando algunos signos que voy a pasar esto a texto, por lo que estoy usando unos signos y él piensa que voy a hacer alguna fórmula matemática.
ahí me genera el error, ya cambio la estructura de esto por celdas de texto. Entonces, esto ya lo habíamos trabajado en una clase anterior, la prioridad de los signos. Voy a cambiar esto para que me deje escribir, lo voy a cambiar a formato texto para que no me valide como son operadores matemáticos, él piensa que voy a hacer operaciones allí. Seguidamente va la división y la multiplicación. Y en tercer orden va la suma y la resta. Entonces, cuando yo voy a hacer operaciones mixtas, me sigue apareciendo. Bueno, voy a escribir aquí menos. Como son operaciones mixtas, entonces es importante que utilicemos los paréntesis de esta manera. Ahora, voy a volver a repetir la fórmula aquí en la segunda fila para que lo tengamos presente cómo lo vamos a resolver. Bueno, ahora voy a volver a repetir, voy a darles otro ejemplo de la forma. Igual, tomamos el peso, lo dividimos, ya sabemos que debemos que meter la multiplicación que sigue, ponerla dentro de un paréntesis. Entonces sería altura por la misma altura, cerramos el paréntesis y enter. Me da 36.051. Esto lo vamos a dejar así con los decimales que aparecen ahí para tener la cifra pues completa. De aquí en adelante ustedes lo van a seguir calculando solitos. Si de repente les llega a generar aquí algún error, que les salga algo así que diga, por ejemplo, interrogación nombre, o a veces les sale numeral nombre o numeral ref, que son los que me indican los errores, por ejemplo, así, ref, algún tipo de error que les aparezca, ustedes por favor validen la fórmula, o sea, revísenla, que la tengan perfectamente escrita, así como ustedes la ven acá. Si ustedes verifican que la fórmula está bien, pero se está generando el error, entonces tenemos que hacer en esta columna un cambio. ¿Cuál sería el cambio? Hay equipos que no reciben la coma o el punto. Entonces, por ejemplo, este equipo, para decir 1.65, tengo que ponerle la coma. Si yo le coloco el punto, si en vez de la coma yo le asigno el punto, observen que me va a salir un error. Entonces puede ser numeral valor, numeral nombre, numeral referencia, o sea, esto me indican que son errores. Pero si miramos la fórmula está bien. Dividimos el peso entre la altura multiplicada entre 2 y está dentro del paréntesis, pero me está generando error porque en este computador, en este equipo, el punto, como yo lo coloqué aquí, 1.65, voy a ampliarlo, aquí le coloqué 1.65, esta máquina no me valida el punto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlo por la coma, porque para los decimales este equipo lo valida es con la coma. Entonces, al cambiarlo, automáticamente observen que la fórmula ya se actualizó. O sea, aquí ya la fórmula estaría lista. Entonces, si les llega a suceder eso, voy a volver a repetirles acá. Por ejemplo, que yo escriba 1.58. Enter, me genera error. Entonces, si esto les pasa, repito, y miremos la fórmula, que esté bien, o sea, que esté así planteada. Entonces, está bien. ¿Cuál sería el error allí? Sería que en este equipo no puedo utilizar 1.58, sino 1,58. Entonces, cuando ustedes digiten si la fórmula les genera error, por favor lo van a cambiar. Pero para que no hagan ese cambio manual, ustedes pueden hacer esto. Van a seleccionar la columna, van a ir aquí por la opción que dice buscar y seleccionar. Aquí este icono que les estoy mostrando, les estoy señalando aquí en la parte de arriba y le vamos a decir reemplazar. Entonces aquí donde dice buscar, un ejemplo, que yo voy a hacer cambio en 2, o sea, digamos para causar el error y me entiendan mejor lo que les quiero indicar. Así, digamos que yo escribí con punto, ya me di cuenta que me está generando un error, entonces debo cambiarlos todos a coma. ¿Qué hago yo? Selecciono la columna
vengo a la opción que les acabo de indicar, buscar y seleccionar, le digo reemplazar y le voy a decir que me busque, aquí donde está la cajita de buscar, que me busque el punto, ahí marque el punto y me lo reemplace con la coma. Pongo la coma en la parte de abajo. Entonces, si el caso de ustedes, sus equipos trabajan es con punto y ustedes lo hicieron con coma, pues hacen lo contrario. Aquí yo necesito que me busque los que tienen punto, que son los que me generan error, y aquí ya está el punto puesto. Y donde dice reemplazar con, le pongo la coma porque yo necesito que todos queden con coma. Esto es para que no se pongan a hacerlo uno por uno manual a cambiar, sino lo hacemos con todos. Y aquí le vamos a decir que los reemplace todos. En este caso yo solamente tengo 2 datos con punto, los otros sí tienen coma, entonces cuando finalice me va a mostrar que se actualizó para 2 registros, o sea, hizo 2 reemplazos, que serían los 2 primeros campos. Observen, 1.65 y 1.58, que eran los que yo había modificado inicialmente. Entonces, en ese momento, todos los que tengan de acá coma cambiarán a punto, los que tengan punto cambiarán a coma. Bueno, una vez que esto ya esté hecho, vamos a continuar ordenando los datos. Entonces les decía que para el ordenamiento hay 2 formas de hacerlo. Una forma que es pues un poco más extensa y otra forma que es con una fórmula que se llama ordenar. Entonces vamos a hacer el llamado de esa fórmula ordenar, pero repito, no en todas las versiones de Excel funciona la fórmula porque no todos la tienen grabada. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si mi equipo sirve? Toca probarla. Si no sale, no aparece, quiere decir que tenemos una versión desactualizada y pues nos toca hacer el proceso manual. ¿Cómo funciona la fórmula? Igual, vamos primero que todo a copiar la tabla. Entonces la seleccionamos toda, clic derecho, seleccionamos, clic derecho, le decimos copiar. Venimos ahora aquí abajo, control V, pegar. Permítame un momento que no sé qué le está pasando al equipo. Hay una fórmula que está activada, pero no veo dónde. No la veo. Permítame un segundo, ya continuamos porque no sé dónde es que nos activó una fórmula, no la logro identificar, no sé qué sucedió allí. Me toca cerrar el archivo y volverlo a abrir. Permítame que no sé qué sucede. Bueno, vamos a mirar si ya se restableció. Bueno, creo que ya. Vamos entonces a copiar ahora sí la tabla. Control C o clic derecho copiar y la vamos a pegar aquí en la parte de abajo. Aquí ya estaría pegada la información. Ahora, recuerden que con esta fórmula no hay ningún inconveniente, ya como se las acabé de explicar. Aquí, ya como les acabé de indicar, ustedes la terminan de completar. O sea, en este caso, las de la última columna, las del índice de masa. Entonces, tengan presente que si hay que cambiar el punto por la coma o la coma por el punto, pues ese ya sería pues el tema individual, porque según en el equipo donde la haga. Y aquí pues tenemos la fórmula normal. Entonces, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar nuevamente la tabla. Recuerden, la seleccionan toda, le pueden dar clic derecho, le dicen copiar, que automáticamente ya se activa, y la vamos a pegar aquí
en la parte de abajo, como lo observan ahora. Ahora, de aquí vamos a aplicar la fórmula de ordenar. Entonces, la podemos aplicar acá. Pero les repito, no todas las versiones de Excel tienen esta funcionalidad. Vamos a mirar si en esta funciona, si no, pues lo hacemos manual. El primer ordenamiento que nos pide la guía es que ordenemos los datos por el peso. Entonces, vamos a ordenar por peso. La columna peso es la columna número 2. Entonces, vamos a llamar el ordenamiento igual, ordenar, abrimos paréntesis. En este equipo ya me di cuenta que no nos va a funcionar la fórmula, porque observen que cuando nosotros llamamos cualquier fórmula, por ejemplo, max, se nos activa el, el panel donde nos ayuda a completar las fórmulas. En este caso, yo escribo igual, ordenar, y no se me activa nada. Quiere decir que no va a que en esta versión tampoco funciona. Igual ustedes la prueban en sus equipos y miran si les funciona, pues sería mucho más fácil la organización. Entonces, de igual manera voy a hacer la sintaxis completa y ahorita les explico cómo la vamos a trabajar. Entonces, abrimos el paréntesis, vamos a poner como primera parte de la fórmula toda la base de datos. O sea, la seleccionaríamos toda de esta manera. Seguimos trabajando aquí en la parte de arriba para no dañar la fórmula. Aquí en la parte de arriba. Seguiría punto y coma. Número de la columna por la que vamos a ordenar. En este caso, escribimos el número 2 porque vamos a ordenar por el peso. Permítame, no sé qué le estará pasando a él. Aquí selecciono toda la tabla nuevamente. Aquí agrego punto y coma. En este segundo momento va el número de la columna por la que voy a ordenar, que sería el número 2, porque la columna del peso es la número 2, entonces agrego el 2, punto y coma. Seguido a ello, voy a agregar un número, el 1 o el 2. El 1 quiere decir que los necesito ordenar ascendentemente y el 2 descendentemente. Voy a poner entonces el número 1. Quiere decir que los más flaquitos irían arriba y los más gordos quedan de último puesto. Seguido a ello, vamos a agregar el paréntesis para el cierre de la fórmula. Cerramos, enter. Miren que aquí me está diciendo que esta función no es válida. O sea, lo que les dije al inicio, no es válida. ¿Por qué? Porque este Excel no está actualizado. Esta fórmula únicamente funciona para las versiones actualizadas, que son la 2021 o la 365. Entonces, aquí les quise dejar la fórmula para si alguno de ustedes pues maneja esa versión, le quede mucho más fácil de hacer ese ordenamiento. Entonces recuerden, primero la base de datos, segundo el número de la columna por la que vamos a ordenar y tercero el 1 o el 2 si lo quiero ascendente. Ascendente es 1 o 2 es descendente. Entonces como no funciona tenemos que hacerla de manera manual. Entonces, vamos a hacer ese ordenamiento, seleccionamos la tabla completa. Miren que es la tabla que yo copié. La original está aquí arriba, la que copié está en el segundo puesto. Nos vamos por aquí por la opción que dice ordenar y filtrar. Vamos a orden personalizado, porque este es un orden personalizado. Aquí nos dice ordenar por, entonces abrimos y yo la quiero por peso, que era la segunda columna. Y vamos a dejar de menor a mayor, o sea, los de menos peso arriba y los de más peso abajo. Aceptamos y observen, este que tiene 60 quedó de primero, los de 85 siguen y el de más peso que es 150 quedó de último. Ese es el ordenamiento de los datos. Pero si tenemos una versión actualizada, pues sería mucho más fácil hacerlo con la fórmula de ordenar. Ya ordenamos por peso. Ahora dice la guía que vamos a ordenar por altura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a seleccionar la tabla y la copiamos aquí en la parte de abajo. Clic derecho, podemos pegarla con cualquiera de estas opciones de pegado. Ahora, ya no vamos a ordenar por peso, entonces le quito el color al peso y vamos a ordenar es por altura. Voy a dejarla marcada.
Si la fórmula funcionara, esto lo haríamos muchísimo más fácil, pero como no funciona, pues vamos a aplicarlo manual. Selecciono, ordeno y filtro, orden personalizado. Ahora voy a ordenar por altura. Vamos a ordenar de mayor a menor, es decir, los más altos quedarán arriba y los más bajitos quedarán abajo. Entonces observemos, este mide 1,90, quedó de primero, y el que mide 1,30 quedó de último. Entonces, así sucesivamente vamos a ir aplicando el resto de ordenamiento que nos pide la tabla. Pero recuerden que por cada orden debemos poner, hacer un pegado. Entonces, miremos un momento la guía. Entonces, ya les expliqué las dos primeras, por peso y por altura. Entonces, ustedes van a copiar nuevamente otra tabla igual a esa que está ahí, la copian y la pegan, van a ordenar por edad. Nuevamente vuelven y la copian, la pegan y ordenan por temperatura. Cuando ya esté el resultado así listo como está acá ahora, lo guardamos, archivo, guardar cómo hacemos el proceso, ya ustedes conocen cómo hacerlo. Y nos dirigimos a la plataforma. Y lo vamos a cargar en la tarea que dice, permítame un momento que no, no puedo visualizar nuevamente la. Voy a dejar de compartirles un momento y ya vuelvo y les conecto. Vamos a subir esa tarea aquí donde dice ordenar, que es la segunda tarea de nuestro módulo. Ahí ya les va a aparecer la guía de aprendizaje, la grabación de la clase, todos los insumos que ustedes necesitan. Entonces recuerden, ahí va a haber un botón azul, responder tarea, cargan el archivo, escriben cualquier cosita aquí en el tablero de las anotaciones y hacen el envío. Bueno, entonces aquí voy a finalizar ya este corte. Espero pues que tengan presente las observaciones que les hice al inicio y tengan en cuenta también las fechas de cierre de cada actividad. Entonces, nos vemos en un próximo encuentro.